En esta mañana por tu don inefable Father, we give you thanks for your gift this morning y de estar aquí reunidos y congregados en tu nombre santo y bendito. and to be here together congregated in your blessed name. Señor, gracias porque tú nos ministras cada momento, cada instante y tu palabra es verdad. Lord, thank you because you minister to us every moment, every instance, and your word is truth. Señor, te damos gracias por este tiempo de alabanza Lord, we give you thanks for this time of praise y de adoración que podemos levantar delante de tu presencia. and of worship that we can lift up before your presence. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de tus hijos y la vida de tus hijas en esta mañana. I give you thanks, Lord, for the life of your sons and daughters this morning, Por tantas personas que nos están viendo, escuchando a través de los medios de comunicación. for so many people that are seeing and listening to us through the media. Te pedimos en el nombre de Jesús que cada persona que está en sintonía y unida al culto de esta mañana aquí, We ask you that every person that is in tune and together with the service here también puedan ser bendecidos y tocados por el poder de tu Espíritu Santo. can also be blessed and touched by the power of your Holy Spirit. Que tu mano sea extendida en milagros y en sanidades, That your hand is extended in miracles and healings. comenzando aquí en la casa con cada persona sea completamente sanada Starting here in this house with every person being completely healed. y continuando por todos aquellos que nos están viendo y están escuchando. And continuing with all of those people that are listening and seeing us. Enviamos la palabra de poder y la palabra de milagros y de sanidad en este instante. We send the word of power, of healing, and of miracles in this instance. Quebramos toda obra de maldad y toda cadena de opresión satánica. We break every work of evil and every chain of oppression from Satan. Reprendemos todo espíritu de tinieblas y de incredulidad en todas las personas. We rebuke every spirit of darkness and of unbelief in every person. Y ordenamos que sean libres en el nombre poderoso de Jesucristo. And we order them to be free in the powerful name of Jesus Christ. Señor, enséñanos la profundidad de tu palabra. Lord, teach us the depths of your word. Queremos oír la palabra de revelación y de conocimiento para esta hora y tiempo profético. We want to hear the word of revelation and knowledge for this time and this prophetic time. Señor, necesitamos ser instruidos con los valores de tu revelación poderosa. Lord, we need to be instructed with the values of your powerful revelation. Declaramos que esta mañana es una mañana donde tú nos instruyes, nos equipas y nos fortaleces. We declare that this morning is a morning that where you instruct, equip, and strengthen us. Y creemos que tu palabra siempre se va a cumplir y se va a manifestar a plenitud. And we believe that your word will always come to fulfillment, to its fullness. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, In the name of Jesus Christ of Nazareth. ayúdanos a discernir los tiempos y las edades que vivimos. Help us to discern the times and the seasons in which we live. Ayúdanos a discernir la hora que estamos viviendo sobre este mundo Help us to discern the hour in which we're living on this world. y a estar apercibido y preparado para el tiempo que tú nos revelas. And be perceiving and prepared for the times that you're revealing to us. En el nombre de Jesús te damos gracia en esta mañana y declaramos tu palabra In the name of Jesus, we give you thanks this morning and we declare your word que hace la obra por la cual tú la estás enviando. that does the work for which you sent it to. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. In the name of Jesus, we give you Ahora y thanks, Lord, siempre. now and always. Amén Amen. y amén. Gracias a los ministros ancianos, la agrupación de la iglesia, por este tiempo maravilloso. Yo quiero que juntos veamos la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 21, y voy a referirme al verso 7. I want us together to look at the word of the Lord, and I'm going to refer to Luke chapter 21, verse 7. Y el verso número 7 And verse number 7 dice de la siguiente manera. says in the following way. En la revisión Reina Valera nos dice: y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas están por suceder? And in the New King James says, so they asked him saying, Teacher, but when will these things be? And what sign will there be when these signs are about to take place? En la traducción viviente dice: Maestro, le preguntaron, And in the New Living Translation says, Teacher, they asked, ¿cuándo sucederá todo esto y qué señal nos indicará when will all this take place and what sign will indicate it to que us? estas cosas están por ocurrir? That these things are about to take place. Cuando nosotros miramos específicamente el capítulo 24 de Mateo When we look specifically in chapter 24 of Matthew y el capítulo 21 de Lucas, and chapter 21 of Luke, nos daremos cuenta de qué forma tan extraordinaria el Señor mismo, Jesucristo, revela los acontecimientos de un futuro.
we're going to realize how in an extraordinary way Jesus himself reveals what is going to take place in the future. Es verdad que como iglesia no podemos amedrentarnos por lo que pasa en el futuro. It's true that as a church we should not be fearful about what happens in the future. Pero eso no significa que nosotros veamos el futuro desde una óptica bíblica y profética. But that doesn't mean that we're not going to see the future from a perspective that is biblical and prophetic. Tenemos hoy realmente una situación que se está manifestando en el mundo. We have something that is manifesting around the world today. Y es donde hay una tendencia a hacer creer a la gente que el futuro no es importante. And it's a tendency to make people think that the future is not important. Y que no necesitamos necesariamente hablar del futuro. And that we do not necessarily need to speak about the future. Y nosotros tenemos que decir que realmente esto no es lo que el Señor nos enseña por la palabra. And we need to say that truly this is not what the Lord teaches us through his word. Los discípulos que estaban cerca de Jesús, The disciples that were near Jesus, que le habían oído predicar, enseñar y ministrar, that had listened to him to preach, to minister, and to teach, ellos mismos pudieron ser conscientes y le preguntaron al Señor, dinos qué va a suceder. they themselves were conscious and they asked the Lord, tell us what is going to happen. ¿Cuándo será esto? When will this take ¿A qué place? se refiere esta pregunta? ¿Cuánto será esto? What does this question refer to? When will this take place? A todo aquello que Jesús estaba diciendo que iba a ocurrir en un tiempo prefijado. To everything that Jesus was saying that was going to take place in a set time. Y entonces ellos hicieron aún otra pregunta. Dinos, Señor, ¿cuáles serán las señales que se van a manifestar? So then they asked another question. They said, tell us, Lord, when will these signs manifest? Estas dos preguntas están relacionadas no con el presente que ellos vivían, sino con el futuro que los aguardaba. These two questions are not connected with the present that they lived, but with the future. Entonces significa claramente que todas las cosas durante el ministerio de Jesús So then it means clearly that everything during the ministry of Jesus y en el comienzo de la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, and in the beginning of the church in Acts of the Apostles, no se cumplió todo el orden profético de las edades. the prophetic fulfillment of the ages did not come to fulfillment. Por eso que los discípulos estaban inquietados y le preguntaron al Señor que el Señor le dijera qué iba a suceder. That's why the disciples were uneased and they asked the Lord to tell them what was going to happen. ¿Cuándo será esto? When will this take place? Entonces nosotros tenemos que hacer referencia y cuando estudiamos las escrituras, la palabra misma de Dios, Then we need to make a reference, and when we study the scriptures, the word of God, en el estudio de la profecía, la propia Biblia es su propio intérprete. in the study of prophecy, the Bible itself, it's its own interpret. Cuando estudiamos profecía tenemos que estudiar palabra con palabra para comparar las realidades proféticas. When we study prophecy, we have to study word with word to study the prophetic truth. Y todo nos está indicando que el tiempo y la hora que nosotros vivimos sobre este mundo And everything is indicating that the time and the hour in which we live on this world, nos está indicando que vivimos en días finales y postreros para toda la humanidad. it's indicating that we're living in the last and latter days for all humanity. Hay muchos acontecimientos que se están desarrollando en este tiempo en la que nosotros vivimos. There are many things that are taking place in this time in which we live. Hay muchos acontecimientos que tienen una relación directa con las verdades que Jesús dijo en Mateo y en Lucas. There are many things that are happening that are connected directly with the truth that Jesus spoke in Matthew and Luke. Podríamos hacer una lista de acontecimientos que están precediendo y que se están cumpliendo. We can make a list of things that happen and are coming to fulfillment. Si nosotros miramos y hacemos una estadística general de los acontecimientos que están sucediendo, If we look and we do general statistics of the things that are happening, tenemos que hay tres indicativos muy fuertes donde estos acontecimientos están tomando y dando lugar en el mundo. we find three strong indicators that this is happening around the world. Tenemos acontecimientos actuales en el clima de la política. We have actual things that are taking place in the climate of politics. Todo el sistema de gobierno y político a nivel mundial está siendo totalmente sacudido. The political system around the world is completely being shaken. Tenemos también acontecimientos dentro del marco de la economía. We have also things that are happening within the economy. Y podemos ver de tan cerca cómo en los últimos años, a partir del año 2009 hasta el tiempo presente,
And we can see it up close from 2009 to the present time. El sistema de la economía fue quien repercutió el mundo y las naciones por completo. The system of the economy was what impacted the world and the nations. Hasta ver los indicativos de muchos efectos que siguen produciendo el factor económico en el mundo entero. Until seeing the indicators of factors that are happening around the world. Pero también tenemos otro indicativo y es el acontecimiento, los acontecimientos But also we have another indicator, what happened and what is happening que están sucediendo dentro del concepto del sistema religioso. within the concept of the religious system. Hoy como nunca podemos ver un afán, un deseo desmedido Today, as never before, we can see a burden and unmeasurable desire por unificar todo el sistema religioso en carácter y en estilo mundial, to unify the religious system in character and in a style of the world. enseñando a la gente que no importa en quién crea y al Dios que invoquen. Teaching people that it doesn't matter who they believe or the God that they call out to. El asunto es creer en algún ser supremo. The point is just to believe in a supreme being. Todo esto nos indica que todo esto está siendo llevado dentro del cauce de las profecías bíblicas. All this indicates that everything is being taken within the prophetic saying of the Bible. Y hay una variedad extraordinaria de efectos produciéndose en la propia naturaleza. And there's an extraordinary variety of effects producing in nature itself. En la propia naturaleza que nunca antes se habían producido en la historia de la humanidad. In nature itself that it had never happened before in all of humanity. Y estas también no dejan de ser demarcaciones altamente con un indicativo profético. And this is also highly a prophetic indication. Todo esto nos está indicando sin lugar a duda para que nos demos cuenta el tiempo, la hora y el momento que estamos viviendo. All this is indicating without a doubt the time in which we're living. Podemos and the hour. observar que tú y yo somos testigos de cambios repentinos en el mundo. We can observe that you and I are witnesses of sudden changes in the world. Son cambios que aparecen de forma repentino y sorprendentes. Are changes that appear suddenly and all of a sudden. Y en realidad todo el mundo está anhelando, deseando saber lo que le va a deparar el futuro. And everyone is desiring to know what the future brings for them. Mientras hay una escuela y una forma de enseñar a la gente Meanwhile, there is a school and a way of teaching people que no nos debe interesar para nada el futuro, that it should not interest us at all the future. la iglesia es quien tiene el mensaje del presente y el mensaje del futuro. The church is the one that has the message for the present and for the future. Cuando la iglesia deja de predicar y enseñar esta palabra, que es la palabra misma del evangelio, When the church stops preaching and teaching this word, which is the word of the gospel, entonces se produce un gran vacío que el poder de las tinieblas tiene que llenar. then a great void is produced and the power of darkness has to fill it. Mientras hay muchísima gente que está diciendo no se preocupen, todo está bien. While there's a lot of people saying, don't worry, everything is okay. Sí, es verdad, para la iglesia está bien. Yes, it's true. For the church, everything is well. Pero la iglesia tiene que prepararse y saber cómo se va a enfrentar y a qué realidad profética realmente está siendo enfrentada. But the church needs to prepare and know what prophetic truth they're being confronted with. Ninguno de nosotros somos en cierta manera desconocedores de lo que está pasando en el mundo. None of us are in any way people that do not know what's happening around the Y world. podemos observar, amada iglesia, que hoy hay un gran comercio mundial And we can observe, beloved church, that today there is a great worldly commerce que están promocionando todo lo que tenga que ver con los indicativos de predicciones futuras. that is promoting everything that has to do with future predictions. Y hoy existe gran comercio, por ejemplo, en bolas de cristal. Miles de personas están comprando bolas de cristales. And today exists a great commerce in crystal balls. And Otros están consultando las cartas de tarot. others are consulting the tarot cards. Otros están consultando a las tablas Ouija. Others are consulting the Ouija boards. Otros están siendo desmedidamente cautivos por el tema de la astrología. Others are being measured are being captive by the topic of astrology. Otros corren detrás de los modernos psíquicos, que no es otra cosa sino un engaño de espiritismo. Others run after the modern psychics, which is nothing else but spiritism. El mundo está desesperado por predicciones del futuro.
The world is desperate for predictions of the future. Y sobre toda manera porque hay miles de religiones promovidas por la nueva era. And above all, because there are millions of religions that are promoted by New Age. Y las religiones promovidas por la nueva era cada vez se propagan por todas partes del mundo con diferentes expresiones. And the religions promoted by New Age, they expand around the world every day. Expresiones como adoración a la madre naturaleza. With expressions such as worship to Mother Nature. Expresiones como a la adoración a la diosa Gaia. Expressions such as worship to the goddess Gaia. O sea, adoración a la naturaleza considerando que la naturaleza es la madre de nosotros. Which means worship to the Mother Nature, considering that nature is the mother. Cultos e invocaciones a los dioses de la fertilidad. Cults and services to the goddess of fertility. Enseñar proyecciones y viajes astrales para que la gente se salga de los cuerpos. Teaching projection and astral trips so that people come out of their body. Adoración y veneración a los ángeles y a los espíritus caídos. Worship to the angels and the falling spirits. Invocación de espíritus guía, que no otra cosa sino que demonios. Invoking guide spirits, which is nothing else but demons. Usted no se da cuenta los millones de seres humanos que planifican sus vidas en base de los signos zodiacales. You do not realize the millions of people that plan their life in the foundation of the horoscopes. Y esta es la razón por qué los psíquicos y los medium espiritistas se están proliferando en nuestros días y en nuestro tiempo. And this is the reason why the psychics and the mediums are increasing in our times in these days. No hay prácticamente ningún programa o sistema de comunicación There is no program or system of communication donde no tengan incluidos programas de adivinación y de sistemas del futuro. that they do not have included a program of future. O sea, Seeking the últimamente future. estamos viendo de qué manera el enemigo sigue engañando y cegando a la gente. We're seeing how the enemy continues deceiving and blinding people. Y todos los medios posibles que pueda utilizar el enemigo para predecir el futuro. And all the means possible that the enemy can use to predict the future. Inclusive ahora hay programas de computadoras donde usted compra para adivinar o para que le digan el futuro, la propia computadora. In fact, there are programs in the computer that you can purchase today so that it can tell you the future, the computer itself. Es algo impensable los miles de libros que llenan las estanterías de cada librería en el mundo. It is unbelievable the number of millions of books that fill the bookstores, Periódicos, libros y bibliotecas, newspapers, books, and bookstores, promoviendo astrólogos videntes y psíquicos. promoting Psíquicos y sorcerers and adivinos, psychics, donde ellos sostienen que tienen el poder para predecir el futuro correctamente. where they sustain that they have the power to predict the future. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia con relación a todo esto que estoy indicando y estoy diciendo en esta mañana? Yet what does the Bible say about everything that I am saying and indicating this morning? La Biblia nos indica de una forma profundamente convincente The Bible indicates in a very convincing way y nos está diciendo las consecuencias finales de todas estas personas que caen en esta esclavitud. and it's telling us the final consequences of all the people that fall into this slavery. En aquellos que persisten en consultar a todos estos medios que estoy indicando. In those that persist to consult these mediums which I'm telling about. Y la Biblia dice que todo aquello que consulta, practica y hace tales cosas es abominación delante de la presencia de Dios. And the Bible says that everything that practices or consults, it's abomination before God. Hay un pasaje muy claro que nos dice en Segunda de Reyes capítulo 23 el verso número 5. There's a clear scripture in 2 of Kings. Y el Señor dice, y quitó a los sacerdotes idólatras. In 2 of Kings chapter 1 verse 16. Quitó a los sacerdotes idólatras And he removed the high priest que había puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso that the kings of Judah had placed so that they burn incense en los lugares altos en las ciudades de Judá in the high places in the cities of Judah y en los alrededores de Jerusalén, and around Jerusalem, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, and also those that burn incense to Baal, al sol y a la luna, to the sun and the moon, y a los signos del zodíaco, and to the signs of the y a horoscope, todo el ejército de los cielos. and to all the army of the heavens. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento que Dios advierte a Israel de no caer en estas prácticas, que es abominación
delante de Dios. There are many scriptures that God warns Israel so that they do not fall into these practices that are abominations. Usted to God. podría leer esto en Primera de Reyes 1:16 en su casa. You can read this in 1 Kings 1:16 in your house. Y también nos dice en el libro del profeta Isaías, And it also tells us in the book of prophet el Isaiah, capítulo 47, verso número 13. chapter 47, verse 13. Capítulo 47, verso 13 de Isaías dice: te has fatigado con tus muchos consejos. Chapter 47, verse 13 says, you are wearied in the multitude of your counsels. Y dice: comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, Let now the astrologers and stargazers, los que observan las estrellas, those that observe the stars, stand up and save you. los que cuentan los meses, Those that do the monthly prognostications, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. to prognosticate what will come upon you. Yo quiero decirles en esta mañana, iglesia, I want to tell you this morning, church, la Biblia está llena de referencia acerca de este tipo que siempre se ha practicado. the Bible is filled with references about this type that has always been Y practiced. cuando estamos estudiando el factor profético en las Sagradas Escrituras, And when we're studying the prophetic factor in the sacred scriptures, llegaremos a la conclusión evidente que nadie conoce el futuro sino solo Dios. we will reach the conclusion, the evident conclusion, that nobody knows the future but God himself. Solo ante la presencia de Dios está todo descubierto. Only before the presence of God is everything discovered. Solo Él ha sido, es y será el único eterno Dios, Only he has been, will be the eternal God, con poder y autoridad para advertirnos de los eventos que vendrán sobre el mundo y sobre toda la humanidad, with power and authority to warn us about the events that will come over the world and humanity, en el acontecer del presente y en el acontecer del tiempo futuro. what is going to happen in the present and in the future. Tenemos que resaltar y decir que ninguna fuerza humana, We need to highlight and say that no human force, ninguna habilidad humana, no human ability, ni ninguna influencia de demonios nor any influence of demons tendrá la forma de predecir acontecimientos will be able to predict what is going to happen y tendencias del futuro. or tendencies of the future. No pueden hacerlo, They cannot do it, y quien lo intente fracasará una y otra vez. and whoever tries it will fail once and again. La Biblia dice en Primera de Pedro, nos está diciendo Dios, The Bible tells us in 1 of Peter, God is saying to y us, Pedro resalta esta verdad innegable: tenemos la palabra más segura. and Paul highlights this undeniable truth. We have the most certain word, O sea, no tenemos un mensaje barato para entretener a la gente. which means we do not have a cheap message to distract people. Lo que Dios nos está revelando a través del consejo del apóstol Pedro What God is revealing to us through the counsel of Apostle Peter es que solamente existe una sola fuente que tiene la capacidad that there's only one fountain that has the ability para mostrarnos y revelarnos lo que va a suceder en el futuro. to show and reveal to us what will happen in the future. Y se trata solo y únicamente de la palabra inalterable de Dios. And it's only the inalterable word of God. Lo único infalible en este mundo se llama la Biblia, la palabra de Dios. The only thing that does not fail, that is true in this world, is called the word of God. Todo lo demás sí no es infalible. Everything else is not infallible. Y la palabra infalibilidad, yo lo expliqué varias veces, es imposibilidad de cometer errores. And the word infallible means the inability to make mistakes. Perfecta en todo su concepto y en su forma de ver. Perfect in all its concept and its way of seeing. Dios nos dejó una palabra para que caminemos y seamos capaces de confiar en el tiempo profético. God left us a word so that we can walk and trust in the prophetic time. Entonces lo que nosotros decimos en esta mañana, gracias a Dios que hay una fuente que nos muestra las cosas. So then what we say this morning is that praise God that there is a fountain that shows us all things. Que esa fuente que es la palabra de Dios tiene la capacidad de mostrarnos y revelarnos lo que va a pasar en nuestra vida y en el futuro de la humanidad. That fountain, which is the word of God, has the ability to show us what's going to happen in our lives and in the future of humanity. Y en esta palabra podemos leer y aprender acerca de mucha variedad de acontecimientos que van a suceder And in this word we can learn about many things that are going to happen o que ya están sucediendo. or that are already happening. Acontecimientos que han sido marcados y señalados por la presencia misma de Dios Things that have been marked by the presence of God himself y revelados por Dios antes que esto suceda. and revealed by God before this takes place. Es interesante que los discípulos, quien conocían de Jesús, como he dicho hace un
momento, It is interesting that the disciples who knew Jesus, as I said a moment se ago, interesaron en decirle, Señor, dinos qué van a hacer de estas cosas, ¿cuándo serán estas cosas? they were interested and they said, Lord, what is going to happen? What is it going to be of these things? No existe en ninguna parte del mundo un libro religioso It doesn't exist in anywhere around the world a religious book que pueda anticipar y mostrar el futuro that can anticipate and show the future en forma tan convincente y en forma tan real in such a convincing and real way como Dios en su propia palabra. as God through his own word. Esta palabra sí da profecías exactas, This word does give exact prophecy. da profecías exactas que se han cumplido y se están cumpliendo. Gives exact prophecy that has been fulfilled and is being fulfilled. Dan de forma detallada predicciones exactas proféticas del futuro Gives in detail predictions that are prophetic about the future y de todo lo que nos está envolviendo en esta hora proféticamente. and of everything that is happening in this hour prophetically. Dios dice que Él va a confirmar la veracidad de su propia palabra God says that he's going to confirm the truth of his own word por el hecho de que cuántas veces lo he dicho a la iglesia, because of the fact of how many times I have told the church, por el hecho de que Dios mismo puede escribir algo antes que acontezca. because God himself can write something before it takes place. Es lo que Dios dice a través del profeta, acordado de las cosas pasadas. It's what God says through the prophet. Remember the things from the past. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí. Because I am God and there is no other God or anyone like me. Mira lo que Dios dice por el profeta Isaías, yo anuncio lo por venir. Look what God says through prophet Isaiah. I announce what is to come. En otras palabras, anuncio el futuro. In other words, I announce the future. Desde la antigüedad ya lo había hecho, lo había dicho. From the ancient times I had already said it. Y Dios dice, mi consejo permanecerá And the Lord says, my counsel will remain. y haré todo aquello que he determinado hacer. And I will do everything that I have determined to do. Es más, Dios dice, yo hablé y lo haré venir. In fact, God says, I have spoken and I will bring it to pass. Lo he pensado y también lo haré. I have thought it and I will also do it. Usted puede leer esto en Isaías 46, You can read this in Isaiah 46 del verso 9 al 11. from 9 to 11. Entonces, ¿qué nos está diciendo a través del profeta? So then what is God saying through the prophet? Que Dios declara que Él es quien anuncia lo por venir de una forma exacta That God declares what is to come in an exact manner y de una forma muy anticipada. and in an anticipated way. Cuando dice que Él declara lo que vendrá, When it says that he declares what is to come, esto tiene que ver con el acontecer del futuro. this has to do with what is going to happen in the future. O sea, nosotros tenemos como creyentes que afianzarnos plenamente en el Dios que conoce el hoy y el mañana. Which means that us as believers, we need to stand strong in the God that knows the today and the tomorrow. Tenemos que afianzarnos, establecernos sobre esta palabra. We need to be grounded and established over this word. Tenemos que plenamente confiar en la palabra viviente del Dios viviente. We need to truly and fully trust in the living word of the living God. Repito y enfatizo, no hay ningún libro religioso I repeat and emphasize that there is no religious book que determine acontecimientos miles de años antes, that determines what is going to happen thousands of years before, como solo Dios lo puede determinar en su prescripción divina. as only God can determine in his divine prediction. Es maravilloso que la palabra de Dios contenga tantos eventos y acontecimitos It is amazing that the word of God contains so many things to happen previstos que se llevarían a cabo antes que estos ocurran. that predicted before it could happen. Yo quiero que usted piense por un momento y un instante. I want you to think for a moment and an instance. ¿Qué hombre, sistema u organización en el tiempo presente What man, system, or organization in the present time puede planificar miles de años anticipado lo que va a suceder? can plan thousands of years before time anticipated what is going to happen, Y llegamos a la conclusión que no existe. and we reach the conclusion that it does not exist. Solo esto está en Dios. Only this is in God. Por eso que en esta mañana podemos dar gloria, honra y alabanza a ese Dios maravilloso. That's why this morning we can give glory, honor, and praise to that amazing God. Miremos rápidamente cuando Dios le habla al profeta Daniel. Let's look fast when God speaks to prophet Daniel. Un libro extraordinario, un libro maravilloso.
an extraordinary and amazing book. Pero gran parte de su contenido no era para el tiempo de Daniel, sino para el futuro. But a great part of its content, it wasn't for the time of Daniel, but for the future. Entonces, ¿por qué si esto no era tan importante, por qué Dios le está revelando a Daniel acerca del futuro? Then why, if this wasn't so important, was God revealing to Daniel about the future? Y Dios le revela a Daniel 26 siglos antes de que sucediera lo que iba a suceder. And God reveals to Daniel 26 ages before what was going to happen. Estamos hablando 2600 años atrás, So we're talking about 2,600 years behind. que Dios le estaba revelando cosas que tú y yo veríamos para este tiempo. That in that time God was revealing to him things that you and I would see in this time. Dios le revela al apóstol Juan 19 siglos atrás o 20 siglos atrás, God reveals to prophet John En 19 ages before en forma tan precisa, y le muestra lo que iba a acontecer en los días que tú y yo vivimos. in a precise form what was going to happen in the days that you and I live. Si te atrevieras a pensar lo que sería el mundo de aquí a 100 años, If you dare to think what the world will be like from now to 100 years ahead, yo creo que ninguno de nosotros tendríamos la remota idea de lo que iba a ser el mundo de aquí a 100 años. I believe that none of us would have the remote idea what the world will be like 100 years from now. ¿Cómo esto podría ser y qué es lo que va a pasar? How this could be like and what is going to happen. Pero piensa por un momento, iglesia, en qué forma extraordinaria Dios nos revela los acontecimientos del movimiento profético. But think for a moment, church, in what an extraordinary way God reveals to us the prophetic things that are going to happen. Dios le revela y le reveló a sus siervos los profetas en la forma tan anticipada. God revealed that he revealed to his servants the prophets in an anticipated way. Y algo que está en la deidad, en la soberanía de Dios, es que cuando Dios habla, da detalle de todas las cosas. And something that is in the Godhead, in the sovereignty of God, is that when he speaks, Y todo va siendo detallado y va siendo precisamente mostrado por Dios. everything is detailed and everything is showed by God. in Entonces detail. quiero decir y sostener que la Biblia declara verdades. So I want to say and sustain that the Bible declares truths. Y de esas verdades son tan claras, pero son verdades que tienen que ver con el futuro, And those truths are clear and they have to do with the future, el fin de los tiempos, the end of the times, de acuerdo a lo que Dios está hablando por medio de su propia palabra, according to what God is speaking through his own word, por medio de declaraciones como profetas mayores y menores, through declarations by high and lower prophets, o apóstoles del Nuevo Testamento de Jesucristo. or apostles in the New Testament of Jesus Christ. Y se nos muestra de qué forma Dios nos está diciendo cómo va a transcurrir el acontecer o la historia del mundo. And it shows how God is going to bring forth what is going to take place in the world. Entonces, si estas cosas y estos movimientos proféticos So if these things and these prophetic movements se están cumpliendo frente a nuestros propios ojos, are coming to fulfillment before our own eyes, entonces tenemos que saber cómo podemos determinar que estamos en los últimos días. so then we need to know how to determine that we are in the latter days. Por eso que hablar del factor profético es algo que deberíamos de estremecernos y estar impactado por esa revelación. That's why to talk about the prophetic movement should be something that should shake us about this revelation. Porque realmente podemos considerar que esta hora actual que tú y yo vivimos en el mundo entero, Because truly we need to consider that this actual hour that you and I live around the world, y que nos ha tocado vivir en esta hora, and that it's taken and it's where we're living in this hour, en cierta manera tenemos un alto honor y privilegio de ver de cerca esos detalles tan extraordinarios. in a certain way we have a great honor and privilege to see these extraordinary details up close. Lo que estamos viviendo ahora no es unas casualidades, What we're living now is not a coincidence ni son un suceso de una simple historia más, or something of another story coming to fulfillment. sino que yo llamaría un movimiento de profecías bíblicas cumpliéndose frente a nuestros ojos. But I would call it a movement of biblical prophecies coming to fulfillment before our eyes. No solo el mundo sigue una trayectoria de historia, Not only the world follows the history, sino que llamaríamos en esta mañana que lo que está siguiendo el mundo hoy en día, but we would call this morning that what the world is following today, lo que está viviendo el mundo hoy en día, what the world is living today, es todo aquello que la Biblia nos ha revelado y nos muestra con una precisión extraordinaria. is everything that the Bible has revealed and showed us in an extraordinary precision. Es hora de entender que el tiempo que tú y yo vivimos en esta hora es el tiempo más grande profético.
profético. It is the hour to understand that the time that you and I are living in this hour is the most prophetic time. Es impresionante que nunca la iglesia tuvo un movimiento tan profético como el que estamos viendo hoy en día. It is amazing that the church never had such a prophetic time as the one that we're living today. De ver de cerca todas las diversidades de los acontecimientos proféticos. To see up close all the diversities of the prophetic fulfillments. Esto lo deseó ver Isaías, Ezequiel y aún Juan en la isla de Patmos. Isaiah, Ezekiel, and John in the island of Patmos, they desire to see this. Ahora, lo interesante en todo este movimiento profético escrito en la palabra Now, the interesting thing about all this prophetic movement written in the Word es que en el último libro llamado Apocalipsis, el Señor da un llamado de alerta. is that in the last book named Revelation, the Lord gives a calling of alert. Y a la vez que es una alerta, es un estado de amonestación y de exhortación. And at the same time, that is an alert, is in a state of exhort. To Y exhort. el Señor declara que nadie podrá añadir a lo que ya está escrito. And the Lord declares that nobody could add to what was already written. Y nadie podrá quitar a lo que ya está escrito. And nobody would be able to remove what was already written. ¿Por qué Dios en el último libro de la Biblia declara y determina nadie puede agregar, nadie puede quitar? Why does God in the last book of the Bible adds that nobody can remove or add? Porque Dios, que sabe todas las cosas de anticipación y con anticipación, Because God that knows everything beforehand with anticipated, Él podía determinar que en los últimos tiempos habría hombres y mujeres que agregarían a lo que ya está escrito. He was able to determine that in the latter days it would be men and women that would add to what was already written. O que quitarían a lo que ya está escrito. Or that would remove, would delete from what was already written. Todo lo que recibimos de parte de Dios, revelación, conocimiento y entendimiento. Everything that we receive from God, revelation, knowledge, and discernment. Todo eso lo que hace es darnos una amplitud para conocer ya lo que Dios ha dejado revelado por su palabra. All that it does is to give us a better understanding of what God has already revealed by His Word. Los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento The prophets of the Old and New Testament, anhelaron ver fervientemente they desire seeing de with fervor lo que estamos viendo, pero no pudieron ser testigos de lo que estamos viendo. what we're seeing, but they were not able to be witnesses of what we are seeing now. Usted sabe una cosa, dentro del propio ser humano hay un deseo desmedido por conocer el futuro. You know, within the human beings themselves, there is a desire to know the future. Y como hay un deseo desmedido por conocer el futuro, la mayoría de la humanidad es atrapada por algo que tiene que ver con el mundo del ocultismo. And because there is that desire to know what is the future, then most of humanity is trapped by the occult. No es detrás de los psíquicos y de los adivinos como muchos lo hacen. It's not to go after the psychics or the sorcerers as many do. No es recurrir a los instrumentos que he mencionado hace un momento acerca del futuro. It's not to go after the instruments that I mentioned some moments ago about the future. Es que recurramos a lo que Dios dice por esta palabra. It's that we go to what God says through this word. Es que seamos enseñados a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios. It's that we are taught to seek the word of God. Jesús dice que en ello hallaríamos la vida eterna. Jesus said that in His word we would find eternal life. No podemos ser creyentes teóricos de simplemente oír la palabra y se nos termina todo. We cannot be theoretical believers that we just hear the word and then we forget everything. En un tiempo tan peligroso y sutil como el que el mundo y la iglesia está confrontando, In a time as subtle and dangerous as we live, that the church is confronting nowadays, necesitamos ser fieles estudiosos y lectores a la palabra de Dios, la Biblia. we need to be faithful and we need to study the word of God, the Bible. No está más decir lo que dijo David, que lámpara era a sus pies la palabra de Dios David said that lamp is to his feet the word of God y lumbrera a sus propios caminos. and a light to his own path. Hay una gran parte de la iglesia que está tropezando sobre falsas doctrinas y sistema de engaño. There is a great part of the church that is stumbling over false doctrines and systems of deception. Hay una parte de la iglesia que está realmente hundiéndose en las tinieblas y en la oscuridad de la noche. There is a part of the church that is drowning in the darkness and the darkness of the night. Porque han dejado de escudriñar la palabra y creen a todo lo que el mundo dice.
Because they have stopped seeking the word and they are believing everything that the world says. Quiero decirles en esta hora, si ignoramos y no conocemos la realidad del acontecer profético I want to say something that if we ignore and we do not know the truth about the prophetic fulfillments y de los eventos que están sucediendo en el mundo entero, and of the events that are happening around the world, no conocemos las pautas del cumplimiento revelado por la Biblia, we do not know the fulfillment that is revealed by the word, the prophetic fulfillment. no discernimos en el mundo que vivimos, We do not discern in the world that we live in. entonces no podemos prepararnos para enfrentar con confianza en Dios el futuro que estamos a punto de enfrentar. Then we cannot prepare to confront the future that we are about to confront. Quiero decir que las señales del mundo espiritual y visible, I want to say that the signs of the spiritual invisible world, las señales que el Señor demarcó en la Biblia, the signs that the Lord marked in the Bible, las revelaciones que demarcó Juan, the revelations that John spoke of, son evidencias palpables que Dios es el Dios que sabe hacer las cosas. are evidence that God is the God that knows how to do things. Y que la iglesia de Jesucristo And that the church of Jesus Christ va caminando de acuerdo al programa de Dios y no de acuerdo al programa de ningún humano. is walking according to the program of God and not the program of a human being. Yo quiero que usted despierte en su vida de una forma extraordinaria I want you to awaken in your life in an extraordinary way para saber entender que estamos en el programa de Dios to know and understand that we are in the program of God y no en el programa humano o natural de cualquier ser humano. and not in the human or natural program of any human being. Por eso que podemos ver las señales proféticas. That's why we can see the prophetic signs. Y esto debe producir en nosotros convicciones de seguridad y de confianza en Dios. And this will produce in us convictions of security and trust in God. Entender que estamos acercándonos al movimiento evidente de su segunda venida. To understand that we're coming nearer to the evident movement of His second coming. Aunque hay una gran parte de gente que hoy está negando la segunda venida. Even though there's a great number of people that today are denying His second coming. Pero hay muchísimos textos bíblicos que la Biblia asevera de que hay y existe una segunda venida como tal. But there are many scriptures that the Bible speaks of that there is a second coming. Entonces los discípulos, si no hubiera eso y no tuvieran convicciones en sus corazones, So then the disciples, if they did not have conviction in their hearts, no le hubieran preguntado nunca a Jesús cuáles serán las señales y lo que va a pasar acerca de tu segunda venida. they would have never asked Jesus what the signs were or what would happen about His second coming. ¿Te has preguntado por qué hay una preocupación hoy en día en tantos movimientos? Have you asked yourself why there is such a concern in so many movements ¿Te has today? preguntado por qué falsos movimientos de la New Age o Nueva Era están enseñando Have you asked yourself why are there so many false movements of New Age and what they're teaching? y tratando de explicar a la gente que se está por producir un cambio? And trying to explain to people that a movement is about to produce, a change is about to produce, Que la tierra sufrirá un impacto por un acontecimiento. that the earth will suffer some kind of impact because of something that is going to Y happen. esta gente que está en el error, And these people that are in error, cegado por la obra misma de Satanás y de los demonios. blinded by the works of Satan and his demons, Y ellos están diciendo que hay un impacto que se va a producir en la tierra. and they're saying that there's an impact that is going to produce on the earth. Ellos sin saberlo y entenderlo, ellos están diciendo que va a haber un impacto de cambio tan grande en el mundo They, without knowing or understanding, are saying that there's going to be an impact of change so great in the world que millones de personas serán trasladadas a otro lugar fuera de la tierra. that millions of people will be taken to a place outside of the earth. Mientras la mentira y el engaño están hablando de este tema, la iglesia está cada vez creyendo menos en esta realidad. While lies and deception are talking about this topic, the church is believing less and less about this reality. ¿Es que acaso, iglesia, no nos damos cuenta que aunque el diablo no tenga la omnisciencia divina de Dios Don't we realize, church, that even though the devil does not have the omniscience of God, y no sabe el día ni la hora como no lo sabe ningún ser humano, and he does not know the time or the day as no human being knows, el diablo sí está realmente muy preocupado? the devil is truly very concerned. Y hay una gran preocupación And there's a great concern para que cuando se produzcan los verdaderos hechos de Dios profetizados en la Biblia, so that when the true facts of God happen that are prophesied in the Bible, la gente simplemente diga que es una coincidencia, que hubo una invasión de extraterrestres que se llevaron la gente a otros planetas. people simply say that it was a coincidence and there was an invasion from aliens that took people to another planet. La iglesia y la mayoría de los cristianos The church and most Christians que no están creyendo en verdades sólidas de la Biblia, de la
palabra de Dios. that are not believing in solid words of the Bible and of the Word of God. Y esto nos debe de hacer pensar a todos nosotros en esta mañana. And this should make us think, all of us this morning, En el sentido que si Satanás está preocupado that if Satan is worried para que la gente entienda acerca de una situación de invasión extraterrestre, so that people understand about a situation of an invasion of aliens, entonces a ti, iglesia, esto te debe hacer entender con mayor precisión lo que estoy predicando. so the church, then you should understand with more precision what I am preaching. Y tienes que entender que todo lo que Dios ha revelado se está acercando cada vez más a nuestro lado. And you need to understand that everything that God has revealed is coming closer to us each time more. Yo doy gloria a Dios por la gente fiel a Dios que cree en la palabra tal como Dios la ha revelado. I give glory to God for the people that are faithful to God, that believe in the word just as God revealed it. Gracias a Dios que todavía en la tierra hay un pueblo fiel que no ha cambiado sus convicciones. Praise God that on the earth there's still a people that are faithful that has not changed their convictions. Gracias a Dios que en este momento en la tierra hay un pueblo diferente, distinto en la manera de pensar y en la manera de creerle a Dios. Praise God that now on the earth there's a people that are different in the way of thinking and believing in God. Diferente en su forma de pensar y en su forma de vivir. Different in the way of thinking and living. Ese pueblo es la iglesia de Jesucristo. That people is the church of Jesus Christ. No necesitamos determinar ni depender de ninguna predicción astrológica. We do not need to determine or depend on any prediction from astrology. No tenemos, aleluya, ninguna necesidad de consultar a ningún psíquico ni adivino. We do not have the need to consult a psychic or a witch. Tenemos lo único más confiable en este planeta Tierra. We have the only one that is most trusting on this planet Earth. Y lo único más confiable se llama la palabra de Dios, la Biblia. And the only thing that is certain is the word of God, which is called the Bible. Tenlo por seguro, iglesia, Be certain, church, que solo Dios es capaz de controlar nuestro presente. that only God is able to control our present. Y solo Dios es capaz de controlar nuestro futuro. And only God is able to control our future. Si tú y yo estamos en las manos divinas de Dios, no hay por qué temer lo que viene sobre el mundo. If you and I are in the divine hands of God, then there should be no fear of what's going to happen or come upon the world. Si el presente está en Dios, If the present is in God, el futuro también está en Dios. the future is also in God. Si el presente dependo de Dios, If in the present I depend on God, mañana también voy a depender de Dios. tomorrow I will also depend on God. Si yo estoy arraigado en la palabra y la confianza de un Dios fiel, If I am grounded in the word and in the trust of a faithful God, el Dios que es fiel conmigo hoy será fiel conmigo mañana. the God that is faithful with me today will be faithful tomorrow. Entonces no tengo por qué preocuparme ni depender de lo que el mundo dice, So then I have no reason to worry or depend on what the world says, sino de lo que Dios está declarando por su palabra poderosa. but in what God is declaring by His powerful word. Escúchelo bien, en ningún momento Listen well, at no moment jamás Dios utilizará la astrología ni la adivinación God will never ask you to seek the astrology para determinar los acontecimientos del futuro. to determine what is going to happen in the future. Suficiente su palabra. His word is enough. Él jamás hará alianza con Satanás, los demonios y el mundo. He will never make an alliance with Satan, the demons, or the world. Existen hoy más profecías cumpliéndose que todas las profecías que se cumplieron en la historia de la humanidad. There's more prophecies coming to fulfillment now than all the prophecies that were fulfilled in the history of humanity. Profecías con respecto a nuestros días y con respecto al futuro. Prophecies in regards to our days and in regards to the future. Y tenemos que entender que tú y yo vivimos no en cualquier época, And we need to understand that you and I live not in just any time, sino en realidades proféticas. but in truth that are prophetic. Realidades proféticas. Truth that are prophetic. Diga al que está a su lado, estamos viviendo en realidades proféticas. Tell the person next to you, we're living in truth that are prophetic. Entonces tenemos que movernos escudriñando esta palabra. So then we need to move, we need to seek this word. Necesitamos declarar que el cumplimiento de las señales proféticas We need to declare that the fulfillment of the prophetic signs está contando o está haciendo un conteo descendente del tiempo del fin. is doing a countdown to the end times. Por eso que la Biblia habla claramente
That's why the Bible speaks clearly. Como el capítulo 21 de Lucas, verso 25. As in Luke 21, verse 25. Y el Señor dice que habría señales. And the Lord said that there would be signs. Observe esto que es interesante observar. Dijo el Señor, entonces habrá señales en el sol, Observe this. It said, and then the Lord said there will be signs in the sun, en la luna y en las estrellas, in the moon and in the stars, y en la tierra angustia de la gente confundida, and on the earth distress of nations, a causa del bramido del mar y de las olas. with perplexity, the sea and the waves rolling. Los milagros de Dios en Egipto tuvieron prioridades y tuvieron propósitos. The miracles of God in Egypt had a priority and a purpose. Mostrar a Faraón las señales de un Dios poderoso que tenía Israel. To show Pharaoh the signs of a God, powerful God that was the God of Israel. Es necesario entender que toda la naturaleza está repleta It is necessary to understand that all nature is filled de manifestaciones inexplicables del poder y de la sabiduría gloriosa de Dios. with unexplainable manifestations of the power and wisdom of God. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Que Dios permite en ocasiones milagros Do you know what I'm saying? That God in occasions allows miracles para poder detener al hombre en su propia trayectoria de su vida to detain man in his own walk in his life, y que puedan llegar a la conclusión como dijo Faraón y los magos de Faraón dijeron. and to reach the conclusion as Pharaoh and his sorcerers said. Cuando Dios comenzó a dar señales y señales y señales en Egipto, When God began to do signs and signs in Egypt, los magos de Egipto llegaron a esta conclusión. the sorcerers of Egypt, they reached this conclusion. Y todos ellos dijeron a Faraón, dedo de Dios es esto. And they all told Pharaoh, this is the finger of God. Dedo de Dios son estas señales. The finger of God are these signs. Yo quiero decirle, iglesia, que aprendamos a creer en el Dios del poder y de la majestad más grande. I want to tell you, church, too, that we need to believe in the power of the power and majesty of the God. El mundo no entiende lo que tú y yo sí entendemos. The world does not understand what you and I understand. El mundo no puede recibir lo que tú y yo sí podemos recibir. The world cannot receive what you and I can receive. Pero Dios hará señales extraordinarias. But God will make extraordinary signs. Dios hará prodigios portentosos para este tiempo profético. God will do great wonders for this prophetic time. Dios hará una obra extraña para la gente, God will do a strange work for the people. pero esperada por nosotros como iglesia. But it's awaited by us as a church. Yo estoy creyendo que el nivel de la manifestación de Dios va a ser más grande hoy que en los tiempos de la iglesia primitiva. I am believing that the level of the manifestation of God is going to be greater now than in the first church. Porque así cuando Israel estaba a punto de salir de Egipto se intensificó las señales de Dios. Because just as Israel was about to leave Egypt, the signs of God were intensified. La iglesia también experimentará lo que se llama la esperanza de la iglesia. The church will also experience what is called the hope of the church. Y mientras caminamos a esa verdad innegable, Dios va a intensificar las señales de su manifestación plena. And when we walk to that undeniable truth, God will manifest the signs of his manifestation. Para que la gente llegue a la conclusión que no es casualidad, es el dedo de Dios dentro de nosotros. So that people reach to the conclusion that it's not a coincidence, but it's the finger of God in the midst of us. Los milagros efectuados por Dios a través de Moisés The miracles made by God through Moses fueron señales de la soberanía de Dios. ¿Quién puede negar eso? were signs of the sovereignty of God, and who can deny that? Y le demostró a Faraón y a todo su ejército y a todo su imperio And he showed Pharaoh and all his army and all his empire que Dios tiene más autoridad que Faraón that God has more authority than y Pharaoh más autoridad que cualquier gobierno en la faz de la tierra. and more authority than any government on earth. Escuche esto, las cosas van a ser conforme Dios lo ha declarado. Listen to this. The things are going to happen according to what God declared. Cada momento que Dios manifestaba una señal para Egipto, Every moment that God manifested a sign for Egypt, entonces Faraón y todos quedaban impactados. then Pharaoh and all were impacted. Porque Dios dijo a Moisés, y sabrán los egipcios que yo soy Dios. And because God said to Moses, and the Egyptians shall know that I am God. Y sabrán los egipcios que soy yo, que And the soy Egyptians Dios. shall know that I am God. Iglesia, podemos compenetrarlo en la gloria de Dios. Church, we can penetrate into the glory of God. Podemos rendirnos por completo y buscar a Dios como nunca.
We can surrender and seek God as never before. Para que el mundo se dé cuenta que el Dios que tenemos no es un Dios de, aleluya, miniatura colgado en una pared. So that the world realizes that the God that we have is not a small God that is hanging on a wall. Dice Dios, yo voy a endurecer el corazón de Faraón, God said, I will harden the heart of Pharaoh, pero multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. but I will multiply in the land of Egypt my signs and wonders. Si Dios lo hizo una vez, lo vuelve a hacer otra vez. If God did it once, He will do it again. Si Dios lo hizo una vez, lo vuelve a repetir otra vez. If God did it once, He will repeat it again. De la misma manera pasó en los tiempos del ministerio de Jesucristo. The same thing happened in the times of the ministry of Jesus Christ. Y durante su ministerio, el ministerio de Jesús, And through His ministry and the ministry of Jesus, los religiosos demandaron señales. the religious people demanded signs. Y a pesar de ello, se endurecieron su corazón. And even though there were signs, they hardened their hearts. Cerraron sus ojos. They closed their eyes. Cerraron sus oídos. They closed their ears. Pero Dios, el Señor, manifestó señales evidentemente notorias. But God, the Lord, He manifested signs that were notorious. Por lo tanto, ¿qué tenemos que esperar en un momento tan profético como el que vivimos hoy en día? So then what do we need to expect at a prophetic time as we live today? Aparte de todas las señales marcadas y proféticamente cumplidas, Aside from all the signs and the prophetic fulfillments, ¿qué es lo que nosotros como iglesia tenemos que esperar? what is it that us as a church we need to wait for? ¿A dónde tenemos que proyectarnos? Where should we project ourselves ¿Cuál forward? es el plan y el programa de Dios en este tiempo para nosotros? What is the plan and the program of God in this time for us? O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a esperar de Dios en nuestra vida? Which means, what is it that we're going to expect from God in our lives? Las señales nos dan evidencia de su proximidad de tiempo The signs give us a evidence of the closeness of y time los eventos que se están desarrollando. and the events that are taking place. Pero la señal más grande que nosotros, mejor dicho, el movimiento más grande que esperamos, But the sign or the movement, the greatest one that we're waiting for, es que realmente nosotros queremos la manifestación de Dios plena en nuestro medio. is that truly we want the full manifestation of God in our midst. No importa lo que diga la gente, It doesn't matter what people say. no importa lo que opinen las personas. It doesn't matter people's opinions. Nosotros tenemos que creer que el mundo llegue a entender que Dios todavía existe We need to believe that the world is going to understand that God is still exists y que Jesucristo es real para nuestra vida. and that Jesus Christ is real for our Que no lives. estamos hablando de cualquier mera religión más. That we're not talking about just another religion. Que la verdadera iglesia de Jesucristo no hace pacto con las religiones del mundo. That the true church of Jesus Christ does not make a covenant with the religions of the world. Que la verdadera iglesia de Jesucristo no cambia ni altera la palabra que Dios nos ha revelado. That the true church of Jesus Christ does not change or alter the word that was revealed. Que no estamos llamados a quitar ni añadir según me convenga la Biblia. Tengo que predicarla tal como Dios la ha revelado. That we're not called to remove or add the words in the Bible. I'm called to preach just as God has revealed it and given it. Es cierto, no sabemos día, hora ni fecha exacta. It's true we do not know the time, the hour, or the exact date. Pero sí podemos entender que estamos moviéndonos en la plataforma profética de Dios. But we can understand that we're moving in the prophetic platform of God. Todas las señales proféticas nos están indicando All the prophetic signs are indicating que todo lo que tenía que suceder está sucediendo. that everything that had to take place is taking place. Y que Dios llevará a cabo tal como Dios lo ha revelado todo lo que Él ha mostrado y anticipado. And that God will bring to fulfillment everything that He has showed and anticipated. Entonces tendríamos que hacer una lista innumerable de cosas que todavía faltan por cumplirse. So then we would have to do a list with a great number of things that have not yet been fulfilled. Yo quiero que usted entienda esta palabra y esta palabra se haga rema en esta mañana. But I want you to understand this word and this word to become rema in you this morning. Podemos llegar a una búsqueda de oración, de ayuno, de clamor, de intercesión. Can we reach to a seeking of prayer, of fasting, of intercession, of clamor? De tal manera que la gente vea que dedo de Dios hay en nuestra vida y en nuestro medio. In such a way that people see the finger of God in our life and in our midst. Podemos sentir la manifestación de Dios tan poderosa en nuestra vida que podamos hacer temblar al reino de las tinieblas. Can we feel the manifestation of God so powerful in our lives that we make the world of darkness shake? Podemos renunciar al mundo, al pecado y a todas sus avaricias. Can we
renounce to the world and the sins and all its selfishness? Podemos renunciar a todo lo que es carne, mundo y atracción del mundo Can we renounce to everything that is lust, that is world, and the attractions of the world? para vivir según el nivel y el modelo de la palabra de Dios revelada en nuestra vida. To live according to the level and the word that is revealed of God in our lives? Es un tiempo de renunciar a nosotros mismos. It is a time to renounce to ourselves. Es un tiempo de ponernos las manos poderosas de Dios It is a time of putting ourselves in the powerful hands of God y renunciar a nuestras propias opiniones, and renounce to our own opinions. renunciar a nuestros propios modelos o forma de pensamiento Renounce to our own models or ways of thought. y decir, Dios, ¿qué quiere que hagas en esta hora? And say, God, what do you want me to do in this hour? Señor, ¿de qué manera te puedo servir más? Lord, in what way can I serve you more? Señor, ¿cómo puedo serte más fiel a ti? Lord, how can I be more faithful to you? Señor, ¿cómo puedo acercarme más en relación y en confianza contigo? Lord, how can I come closer in relationship and in trust with you? Recuerde lo que Jesús dijo, que el mundo pasa y sus deseos también. Remember what Jesus said, that the world will pass and its desires as Pero well. el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. That whoever does the will of God will remain forever. No de en vano Dios está pidiendo nuestra consagración. God is asking for our consecration. Tenemos que estar seguros quiénes somos en Dios en esta hora profética. We need to be certain in who we are in God in this prophetic time. Tenemos que estar seguros qué tenemos en Dios. We need to be certain of what we have in ¿En God. dónde estamos parados? Where we are standing. ¿En dónde nos estamos afirmando? Where we are being grounded. ¿Cuál es el fundamento que está debajo de nuestros pies espiritualmente hablando? What is the foundation that is under our feet spiritually speaking? Tú no te puedes fundar sobre tus propias emociones o sentimientos naturales. You cannot be grounded over your own emotions or natural feelings. Tú no puedes afirmarte en lo que los demás dicen acerca de Dios. You cannot be grounded in what other people say about God. Tú te tienes que afirmar en lo que Dios se revela acerca de su presencia en tu vida. You need to be grounded in what God reveals about His presence in your life. Es importante hablar del tema profético. It is important to speak about the prophetic Para topic. algunos quizás es un pasatiempo, For some, perhaps it's just something to pass pero time. cuando tenemos mayor revelación del factor profético, But when we have greater revelation of the prophetic factor, será mayor nuestra confianza, our trust will be greater. será mayor nuestra entrega, Our surrender will be será greater. mayor nuestra consagración Our consecration will be y greater. nos dedicaremos más al Señor para amarle de todo nuestro corazón. And we will dedicate ourselves more to the Lord, to love Him with all our heart. Porque todo en este mundo, escuche, va a pasar. Because everything in this world, listen, will Hay pass. muchos que dicen que no va a pasar, que esto es eterno. There are many that say that it will not pass, that this is eternal. Y que no va a pasar nada, que esto es eterno. That nothing is going to happen, that this is eternal. Pero Dios ha revelado su plan a través de su propia palabra. But God has revealed His plan through His own word. Y conocer a Dios y su plan And to know God and His plan es estar apercibido y preparado acerca del tiempo del fin. is to be perceiving and prepared about the times, Es about the end conocer times. que el centro de la profecía me revela la grandeza de Cristo en mi vida. Is to know that the center of the prophecy reveals to me the greatness of Christ in my life. Cuanto más conozca el factor profético, más Jesús se revela a mi propia vida. The more I know the prophetic factor, the more Jesus reveals Himself to my Porque ese es life. el centro profético, Because that is the prophetic center. Jesucristo mismo. Jesus Christ Himself. Padre y Dios eterno, Father and eternal God, yo te doy gracias en esta hora. I give you thanks in this Te hour. alabo y te glorifico por tu don inefable. I praise you and glorify you Tus for your misericordias gifts, que son nuevas cada día. your mercies that are new every Y porque day. tú, Señor amado, estás para bendecirnos de una manera poderosa. And because you, beloved God, are here to bless us in a powerful way. No es lo que digan los hombres, It's not what men say, ni lo que digan la gente afuera. nor what people outside say. Es lo que tú nos estás revelando para este tiempo. It's what you are revealing to us for this Señor, time. danos luz para entender y discernir la hora Lord, give us light to understand and discern the hour y el momento que vivimos sobre el escenario del mundo. and the moment that we live over the scenario of the world. Señor, ayúdanos a discernir la hora Lord, help us to discern the hour en que muchos se han debilitado, in which many have been weakened, otros se han detenido,
Others have been detained. Otros muchos están confundidos y errados. Others, many, they are confused and in error. Otros muchos están atrapados en lugares, Señor, de confusión y de mentira. Others, many, Lord, are trapped in places of confusion and lies. Señor, tu iglesia necesita entender la hora del tiempo final. Lord, your church needs to understand the hour of the last day. Solo tú en tu soberanía sabes Only you in your sovereignty knows cuánto tiempo más estaremos en este mundo. how much more time we will be in this world. Pero ayúdanos But help us, el tiempo que nos resta the time that it a remains, serte cada vez más fiel a ti, to be more faithful to a you, servirte, to serve you, a amarte de todo nuestro corazón, to love you with all our hearts, a sentir, Señor, y a tener la necesidad de nuestra vida to feel, Lord, and to have the need in our lives de obedecerte to obey you y de seguir tus caminos. and to follow your ways. No nuestros caminos, Not our ways, sino tus caminos. but your ways. No nuestros propios programas, Not our own programs, sino tu plan but your plan y tus diseños divinos. and your divine design. Señor, así como revelaste a Moisés Lord, just as you revealed to Moses, y le mostraste que los milagros y señales serían para conmover todo un imperio. and you showed him that the signs and miracles will be to shake every empire. Señor, solamente queremos que la gloria del Señor descienda en este lugar. Lord, we only want that the glory of the Lord descend in this Y en place. cada lugar donde es invocado tu nombre, And in every place that your name is invoked, para que cuando tú desciendes con poder y gloria, so that when you descend with power and todo glory, comienza a ser cambiado y transformado. everything begins to be changed and transformed. Señor, lo único que anhelamos es conocer más y más tu gloria. Lord, the only thing that we desire is to know more and more your glory, Es ser envuelto por la presencia de tu Espíritu Santo. is to be wrapped by the presence of your Holy Espíritu Spirit. Santo, Holy Spirit, revélanos reveal to us todo aquello que debes de revelarnos everything that you have to reveal to o us, que anhelas revelarnos. or that you desire to En el reveal nombre to de us. Jesús. In the name of Jesus. Declaramos vida en esta We mañana. declare life this morning. Declaramos la vida de Dios abundante en esta We mañana. declare the life of God abundant this Yo morning. quiero que se ponga de pie donde está. I want you to stand up where you Póngase are. de pie ahí donde está. Stand up where you are. Mantenga sus ojos cerrados. Keep your eyes closed. Y en esta mañana And this morning, yo quiero hacer un llamado importante. I want to do an important call. Todo lo que decimos aquí en la plataforma Everything that we say here in the es con el platform propósito que la gente sea bendecida y tocada por el Señor. is with the purpose that people are blessed and touched by the Yo Lord. quiero invitarte, si hubiera aquí en esta mañana, si hubiera aquí algún amigo o amiga, I want to invite you that if there's a friend here this morning, hubiera aquí alguna persona que nos está visitando por primera vez if there's a person here visiting us for the first time, o probablemente ya nos ha visitado en otras ocasiones, or probably they have visited us in other occasions, y en esta mañana usted está escuchando esta palabra and this morning you're listening to this word, y usted está entendiendo y sabiendo que el futuro sin Jesús and you're understanding and knowing that the future without Jesus es un futuro incierto, is a future that is uncertain, totalmente de desesperanza y de angustia. totally without hope and anguish. El mundo y la vida sin Jesús The world and the life without Jesus es realmente triste. is truly sad. Cuando tú tienes a Jesús, When you have Jesus, lo aceptas en lo profundo de tu corazón. you accept him in the depths of your heart. Yo estaba leyendo en estos días algo que me enviaron por correo I was reading these days something that was sent to me by y email, volví a verlo en otra noticia, and I saw it again in another news. y nos están diciendo de qué forma tan poderosa And they're telling us in what a powerful way la gente en Asia y en el Medio Oriente people in Asia and in the Orient se están convirtiendo a Cristo. are converting to Christ. Solo una organización cristiana evangélica Only one evangelical Christian organization ha logrado levantar en los últimos años has accomplished to lift up in the last years 7,000 congregaciones 7,000 congregations en diferentes lugares del Medio Oriente y de la India. in the middle, in different places in India and the Middle. Y esta Orient. organización estaba dando y testificando And this organization was giving and testifying que entre el año pasado y lo que va de este año, in the Middle East that between this year and next year, más de 90,000 hindúes y musulmanes vinieron y aceptaron a Cristo. more than 90,000 Muslims and Hindus came and accepted Christ. Y la mayoría de esa gente, And most of those people, ¿sabe cómo se convirtieron? do you know how they converted? El mismo Señor se les apareció en sueño y en visión y en revelación.
The Lord himself appeared to them in dreams, in visions, and in revelation. Jesús se le apareció en sueño y en revelación. Jesus appeared to them in dreams and revelation. Y les decía, yo soy Jesús tu Salvador. And he told them, I am Jesus, your Savior. Ante esa manifestación, ellos se están rindiendo a Cristo. Before that manifestation, they are surrounding. ¿Qué importa Christ. que el mundo prohíba que no se puede predicar el evangelio? What does it matter that the world prohibits that you and tells you that you cannot preach the gospel? Dios hará lo indecible Yes, God will do para alcanzar a la gente que él tenga que salvar. whatever he has to do to reach the people that need to be saved. Dios hará lo indecible God will do the impossible a través de su amor y su misericordia through his love and mercy para salvar a quien tenga que salvar. to save whoever he needs to save. Esto nos está indicando que estamos viviendo en un tiempo profético, This is telling us that we're living in a prophetic que time. no estamos viviendo en cualquier tiempo más. That we're not living in just another time. Dios está moviendo iglesia como jamás se ha movido. God is moving church as he has never moved before. El mundo nos quiere hacer creer otra cosa. The world wants us to think something else. La gente nos quiere hacer creer otra cosa. People want us to think something else. Las religiones nos quieren hacer creer otra cosa. Religion wants to make us think something Pero el else. brazo de Dios se está moviendo en la gente que le ama y le sirve. But the arm of God is moving in people that love and serve him. Amigo, amiga, en esta mañana, Friend, this morning, ven a Jesús. come to Jesus. Nadie te ama como Él. Nobody loves you like Él him. murió en tu lugar. He died in your place. Sufrió en tu lugar. He suffered in your place. Llevó tu pecado en su cuerpo en la cruz. He carried your sin in his body to the cross. Y resucitó para darte una vida nueva. And he resurrected to give you a new life. Amigo, Friend, amiga que estás aquí en esta mañana, friend that is here this ¿te morning, atreverías a despreciar tanto amor y tanta misericordia? would you dare to despise such great love Jesús and te mercy? ama. Jesus loves you. ¿Qué tienes que hacer? What do you need to do? Sencillamente, si todavía nunca le has confesado, Simply, if you have never confessed him, nunca le has aceptado, you have never accepted him, yo te animo para que levante tu mano. Yo quiero orar por ti. I encourage you to lift up your hand. No I me want to pray tienes for que you. decir a mí absolutamente nada. You don't have to tell me anything. Es más, yo no te Absolutely voy a preguntar nada. nothing. In fact, I'm not going to ask you Solo anything. quiero orar y clamar a Dios por tu vida, I only want to pray and para cry que out to God for seas your life, bendecido, bendecida So por that el you- Señor de la misericordia y de la gracia. so that you are blessed by the Lord of mercy and grace. Ahí donde estás, dile, Señor, yo te necesito. There where you are, say, Lord, I need you. Yo anhelo conocer más de ti. I desire to know more of you, No tenga temor. to know you more. Todos orando, por favor. Do not be afraid. La iglesia orando. Everyone pray. Pero toda persona que decide venir a Jesús, But every person that decides to come to Jesus, no a una religión, not to a religion, no a un sistema, not to a system, sino a Jesucristo. but to Jesus Christ. Tienes a Jesucristo, You have Jesus lo Christ. tienes todo, You have everything, incluyendo la vida eterna. including eternal life. Este es un momento de reflexión. This is a time of reflection. No lo rechaces. Do not reject him. No diga otro momento será. Do not say it will be in another Hoy time. es el día de tu salvación. Today is the day of your Y salvation. el Señor te llama y te dice, dame hijo, dame hija tu corazón. And the Lord calls you and tells you, give me son, give Aquellos me que daughter, your deciden heart. venir a Jesús, Those that decide to come to levanten una Jesus, de sus manos bien alta. lift up one of your hands up high. Dios bendiga la mano que se levanta aquí, la otra mano. ¿Habrá otra persona más? No tenga God bless temor. the hands. Donde quiera que haya vida, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Is there Dios bendiga la anyone otra vida que levanta su mano. God bless the hands that lift up their hands. Yo voy a pedir The lives. que toda persona que está levantando su mano, I'm going to ask that every person that is lifting up their hand, no tenga temor. do not be afraid. Sencillamente yo voy a orar por ustedes. I am simply going to pray for you. Pero yo quiero que usted ahí que está levantando su mano, But I want you there where you're lifting yo up le your animo, hand. venga aquí adelante, quiero orar por ustedes. I want to No tengan encourage temor. you Los to come to the hermanos de la front. iglesia me ayudan. Te adoramos, Señor. We worship you, Lord. ¿Habrá alguna vida más? No tenga temor, venga al Señor. Is there anybody else? Hombre, mujer, joven, anciano, adulto, no importa la edad que tenga. Adult, youth, Yo quiero elderly. que usted venga al Señor en este momento. Doesn't matter how old you are, I want you to come to the Lord. At Yo voy a this pedir moment. que estas vidas que están aquí delante, que de todo corazón han pasado,
I'm going to ask that these lives that are up front, that they have come with all their heart, aceptando esta invitación. accepting this invitation. Yo quiero que mientras usted está con sus ojos cerrados, I want that as you have your eyes closed, si es posible, yo le voy a pedir que levante una de sus manos. if it's possible, I'm going to ask you to Levante su mano, una de sus manos, lift up one of your hands y repita conmigo esta oración. and repeat with me this prayer. Orar To pray es conversar con Dios, is to speak with God, así como conversamos con nuestro familiar más cercano. just as we speak with our closer relative. Repita y ore juntamente conmigo y repita conmigo esta oración. Repeat and pray with me this prayer. Padre y Dios de toda gracia, Father and God of every grace, te doy gracias en esta mañana I give you thanks this morning por haberme traído a este lugar, for having brought me to this place, por estar en este lugar. for being in this place. Reconozco que Jesucristo murió por mí en la cruz I recognize that Jesus Christ died for me in the cross para darme una vida nueva, to give me a new life, perdonar todos mis pecados forgive all my sins, y lavarme con su sangre. and cleanse me with his blood. Te doy gracias, Dios I give you thanks, God y Padre eterno, and eternal Father, por amarme for loving y me por perdonarme and forgiving me a través de Jesucristo. through Jesus Christ. Yo reconozco I recognize que Jesús that Jesus es mi Salvador is my Savior, y a partir de este momento and from this moment lo hago Señor I make him de Lord mi propia vida. of my own life. Señor, te necesito. Lord, I need you. Lléname de tu paz, Fill me with your peace, de tu gozo, with your joy, de tu alegría, with your gladness, de tu regocijo. with your rejoice. Yo te necesito, Señor. I need you, Lord. Ayúdame Help me a servirte y amarte to serve you and to love you desde este día en adelante from this day on, y a serte fiel a ti and to be faithful to you todos los días de mis días. every day of my En el days. nombre de Jesús, In the name of Jesus, yo lo declaro en fe I declare it in y lo faith creo de todo mi corazón. and believe it with all my heart. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus. mantengan sus ojos cerrados. Yo voy a orar por ustedes. Padre, te doy gracias Father, I give you thanks por estas vidas. for these lives. Señor, te doy gracias por cada una de estas damas, de estas mujeres Lord, I give you thanks for each one of these women que han pasado frente a tu altar that have come to your altar y han repetido esta oración de fe. and have repeated this prayer Padre, of faith. te pido que la unción de tu gloria Father, I ask you that the anointing y la of your gracia glory de tu espíritu descienda sobre ellas. and the grace of your spirit descends upon Yo them. declaro que sus nombres sean anotados I declare that their names are adopted, en el libro de la vida. that they're written in the book of Y yo life. declaro que tu mano es extendida sobre sus vidas ahora mismo. And I declare that your hand is extended over their lives Tu right mano now. de poder les ministre en sanidad y en milagro. Your hand of power ministers in healing and miracles. Tócales ahora mismo Touch them now, y que reciban salud divina, milagro y liberación and that they receive divine healing, miracle, por and medio de la deliverance fe que han depositado en Jesús. through the faith that they have deposited in Yo Jesus. declaro que son libres ahora. I declare that they are free now. Sean libres ahora Be free now de toda opresión, of every de oppression, toda enfermedad, of every illness, de todo dolor. of every pain. Ahora mismo, Señor, les bendecimos en tu nombre. Right now, Lord, we bless them in your Declaramos name. tu gloria y tu bendición sobre sus vidas, We declare your glory and blessing sobre over their sus lives, hogares, over their homes, sobre el resto de su familia. over the rest of their families. Padre, yo declaro ahora sanidad y milagros. Father, I declare now healings and miracles. Declaro respuesta a todas sus necesidades. I declare an answer to all her needs. Profetizo y declaro que a partir de este momento el bien y la misericordia le seguirán todos sus días. I declare that from this moment the goodness and mercy will follow her every day of her Decreto y days. declaro palabra de sanidad, de la intervención del Señor sobre ella. I decree and I declare that Sana intervention of God. ahora, Heal now. interviene en todos los aspectos de su vida. Intervene in every aspect of her Que life. ella reciba un milagro en cualquier área de su vida. And that she receives a miracle in Ahora any tócale, area Señor. of her life. Now touch her, Lord. Ministrale con poder de lo alto. Minister her with power from Tócale above. ahora. Touch her now. En virtud del nombre glorioso de Jesús de Nazaret. In the virtue of the name Yo of Jesus declaro, of Señor, la Nazareth. unción y la gracia de tu Espíritu Santo. I declare, Lord, the anointing and the grace of the Señor, Holy sobre Spirit. sus vidas ahora. Yo declaro tu bendición Lord, I declare your blessing sobre esta vida. over this life. Que a partir de este momento declaro tu hija. That from this moment I declare her your Porque ha daughter. reconocido que Jesús es su Señor y Salvador. Because she has recognized that Jesus is her Lord and Tócale ahora, Savior. Señor.
Touch her now, Lord. Llénala de paz, Fill her with peace, de gozo, with joy, de alegría, with gladness, de regocijo. with rejoicing. Y que tú puedas, Señor, aleluya, intervenir soberanamente a favor de ella en este And instante. that you can intervene with sovereignty. Señor, in ella this te instant. necesita. Lord, she needs you. Ella necesita de ti, Lord, she needs you. de tu amor y tu misericordia. She needs your love and mercy. Tocas toda su vida, Touch all her life. sana su cuerpo, Heal her body. interviene en toda área de su propia vida. Intervene in every Y area que of her ella vea la life. mano poderosa tuya operando grandes milagros a partir de este instante. And that she sees your powerful hand Le operating declaro miracles. bendecida y llena de tu presencia. I declare her blessed. Gracias por habernos sintonizado. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, no dudes en contactarnos. Visítanos en nuestra página web www.jesusvivehoy.com o llámanos al teléfono 954-450-2325, porque estamos seguros que un milagro está a punto de suceder en tu vida hoy. Y recuerda, Jesucristo es la única respuesta que tú necesitas.